Buenos días, hermanos amados. Otra vez nos volvemos a ver. Déjenme decirles que en nuestro corazón, como pastores, hay un anhelo de poder volvernos a reunir prontamente, que esperamos y anhelamos que el Señor lo haga y determine este tiempo. Yo sé que hay muchos de ustedes en su corazón que tienen el mismo anhelo, amados hermanos, pero déjenme decirles algo que he experimentado en estos días. Cuando nosotros sabemos que todos estamos reunidos en nuestras casas para alabar al Señor, para escuchar el mensaje, nosotros también en nuestra casa con nuestros hijos estamos alabando al Señor. También estamos meditando en la palabra del Señor, escuchando el mensaje, amados hermanos, y es un tiempo especial. Es un tiempo en que nosotros no nos sentimos solos. Sabemos que ustedes también están alabando y buscando al Señor, y esa unidad es la unidad del Espíritu que está visitándonos a nosotros. A la distancia les mandamos un saludo, amados hermanos, y queremos esta mañana también seguir meditando en las Escrituras. La semana pasada hablamos algo acerca de la Pascua, que tal vez volvamos a meditar en algunos aspectos de la Pascua, pero hoy quiero seguir, hermanos, con la noche o cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. En el día de los panes sin levadura salió de Egipto. Salieron ellos apresurados y salieron ellos hacia el desierto. Y luego de caminar ellos varios días, dice que llegaron al monte Sinaí. Y ahí es donde quiero ubicarme hoy en esta parte de la meditación. Y el Señor le había dicho a Moisés que avise al pueblo que se preparen por 3 días, se purifiquen por 3 días. Y en el tercer día Él iba a aparecer a todo Israel y les iba a hablar en el monte Sinaí. Entonces todos gustosos por la libertad que habían experimentado, ellos se prepararon para salir el tercer día. Ellos ahora ya no estaban experimentando la dura servidumbre de la cual Dios les había librado, de esas cargas pesadas de Egipto que Dios les había librado por el clamor de ellos. Pero como todos sabemos que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, el pensamiento de Dios para Israel no era solamente el sacarlos y dejarlos en un lugar donde ellos pudieran tal vez dirigir su propia vida, pensar y ahora en adelante qué vamos a hacer. Ya Dios nos sacó y tal vez Dios ya no está aquí, ya no está con nosotros, y qué vamos a hacer. Tal vez cada uno escogería su camino, pero Dios le había prometido a Abraham que él iba a ser una nación grande, de que saliera de su descendencia, y ahora lo reunió al pie del monte. Pero ahí sucedió cosas muy interesantes, hermano. El Señor les sacó, les reunió, les santificó, o sea, les apartó al pueblo de Israel. Y el Señor quería darles sus mandamientos, sus leyes. Pero cuando nosotros hablamos de ley, la carne se resiste, la carne no quiere ley. Cuando hablamos de mandamientos, la carne no quiere mandamientos. ¿Por qué es esto? Porque es la naturaleza caída. Pero esos mandamientos no es más que el carácter divino de Dios para que sea formado en nosotros. Y ese carácter formado en nosotros, entonces va a hacer que nosotros tengamos acceso a la herencia. Ese carácter de Dios, esa naturaleza de Dios en nosotros, va a hacer que nosotros tengamos ese acceso al gobierno de Dios en nuestras vidas. Y la herencia es la vida de Jesucristo mismo en nosotros. Esa es la más preciosa herencia. Y entonces ellos tal vez se sintieron libres, se sintieron, amados hermanos, alivianados de esa carga. Pero yo quisiera ver algunos aspectos en Éxodo 20, en Éxodo capítulo 20. Ellos salieron hacia el monte y estaban ahí. Y dice que Dios se apareció a ellos, pero que ellos comenzaron a mirar el estruendo, relámpagos, el sonido de la bocina,
el monte que humeaba y se oía la voz de Dios, dándole sus mandamientos. Y veamos qué sucede con el pueblo. En el verso 18 del capítulo 20 de Éxodo dice: todo el pueblo se observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y este es el verso y el pensamiento que ha estado viniendo en esta semana, día tras día, a mi corazón, hermanos. Y yo sé que el Señor quiere que meditemos en esto. El pueblo se asustó y se echó atrás. Se echó atrás y vieron un aspecto de la gloria de Dios que ellos no entendían, que ellos no habían visto. Y entonces Moisés, que sí conocía a Dios, les comienza a decir y les dice: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Y nosotros podemos decir, ¿cómo le dice Moisés? No temáis. Y luego dice: para que el temor de Dios. Una de las cosas que el Señor quería hacer es que el primer temor es el temor de la carne. El primer temor es el temor de la naturaleza caída. El primer temor es el espanto, el susto, cuando el hombre ve algo de la gloria de Dios. En la carne se asusta. Y ellos se asustaron, porque como vamos a ver más adelante, era un producto o una reacción o un fruto de lo que había en su corazón. Amados hermanos, comparto esto porque yo quiero ver qué hay en mi corazón. Y el Señor también quiere que cada uno de nosotros veamos qué hay en nuestro corazón, porque dependiendo de lo que hay en nuestro corazón, nosotros reaccionaremos hacia una visitación de Dios. Entonces, primeramente, sacar el temor de la carne, sacar el temor de la naturaleza caída, sacar el temor propio de la debilidad del hombre y reemplazarlo con el temor de Dios o el temor de Jehová. Ese es un temor reverente. Ese es un temor no que nos hace huir, es un temor que nos hace acercarnos a la majestad de Dios. Y eso es lo que el Señor quería, hermanos. Anteriormente Él ya se había mostrado de varias maneras. Él quería mostrarse y ahora quería poner su temor, ese temor reverente, ese temor que nos hace inclinarnos, ese temor que hace que nos quebrantemos, ese temor que hace que le deseemos más a Él. Reemplazar el temor de la carne por el temor de Dios. Dice: para probarnos. Sí, para probar, para ver si realmente vamos a buscar a Dios. Pero el temor de Dios es el que nos hace buscarle a Él. Para que el temor de Dios esté delante de vosotros. Y ese temor reverente dice: para que no pequéis. Porque el pecado está en el corazón del hombre. Para que no pequéis y no pierda Israel el objeto de su llamamiento a Él. Vayamos, ese quiero resaltar de Éxodo capítulo 20. Pero en Deuteronomio capítulo 8, hermanos, vamos más adelante. Cuando Israel estaba a punto de tomar la tierra prometida, Moisés les da un discurso y ese discurso lo tenemos en las escrituras y se llama Deuteronomio. Deuteronomio, hermanos. En el verso 1 al 2 leamos, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Hermanos,
El temor de la carne hace ver los mandamientos como opresión. El temor de la carne. El temor de Dios. El carácter de Dios es multiplicarnos y bendecirnos. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto para afligirte. Le está hablando ya a la generación nueva, digamos así. La generación vieja había muerto por incredulidad, perecieron en el desierto, dice el libro de Hebreos. Pero ahora aquellos que iban a entrar, dice que los trajeron para afligirte, para probarte. Y lo que quiero recalcar es para saber lo que había en tu corazón. Oh, hermanos, para saber qué había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Esa es la clave. La clave no es la aflicción en este pasaje. La clave no es la prueba. La clave es si a pesar de la aflicción y a pesar de la prueba, Israel estaba dispuesto a guardar y amar sus mandamientos. A pesar de la prueba y de la aflicción, si estamos dispuestos a guardar y amar sus mandamientos. Eso es lo que el Señor quiere, amados hermanos, en este tiempo. Si estamos dispuestos a amar sus mandamientos, para saber qué había en tu corazón. Amados hermanos, en libertad, digamos así, nosotros, por el trabajo, por los compromisos, por los deportes, por actos familiares, por cualquier cosa. Tal vez nosotros nos expresábamos de esta manera: ah, sí, yo quiero buscar al Señor, pero el tiempo es corto, tengo que trabajar, tengo que atender a mis compromisos, tengo que atender a mi familia, tengo que atender esto y aquello, no puedo. Pero ahora el Señor nos ha apartado. Miremos, hermano, el Señor le apartó a Israel, y esa palabra yo quiero usarlo de esta manera: lo santificó. Santificar es apartarnos. Y si nosotros vemos de esa manera, hermanos, podríamos decir que Dios nos está santificando, quitando todas aquellas cargas. ¿Para qué? Para que sepamos qué hay en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a saber? Yo les quiero decir algunas cosas que ustedes pueden observar en su corazón y en este tiempo. Ya no hay todas aquellas cosas que les mencioné. Ahora, estás buscando al Señor con libertad. Te levantas temprano y dices: oh, voy a buscar al Señor. Y a mediodía voy a buscar al Señor. Y en la tarde voy a buscar al Señor. Y antes de acostarme voy a buscar al Señor. ¿O ha producido en tu corazón pequeñas luchas o grandes luchas? Todavía estás luchando y tengo que ir a orar. Y a mediodía, tengo que hacer esto, voy a buscar qué hacer. Oh, quisiera hacer aquello. Y se producen pequeñas luchas en tu corazón. Y esas luchas hacen que se alargue la decisión de buscar al Señor. Se alargue la decisión de encerrarte tal vez en tu dormitorio o en tu estudio y arrodillarte y buscar al Señor. Entonces, si eso ha sucedido en tu corazón, entonces tú debes saber qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? El Señor lo sabe, pero el Señor quiere manifestarnos a nosotros lo que hay en nuestro corazón. Ahora ya no hay todas esas cargas, pero sí hay luchas. Entonces no son las cargas, no son el trabajo, los compromisos, es la decisión de mi corazón de buscar o no buscar al Señor, porque te están produciendo las mismas luchas. Oh, hermanos, entonces ahora ya sabemos qué hay en nuestro corazón.
nosotros, hermanos, por nuestro querer no buscaríamos a Dios. Pero nosotros, amados hermanos, debemos hacerlo y debemos buscar al Señor. Amados hermanos, el Señor nos está santificando. El Señor nos está apartando. El Señor nos está haciendo ver que no son las cargas tal vez. Y eso sucedió con Israel. Hermanos, ¿y qué había en el corazón de Israel? Resumiendo, hermanos, en el corazón de Israel había murmuración. Entraban a sus tiendas a murmurar. Entraban a sus tiendas a quejarse, a mostrar su inconformidad con Dios y con Moisés y con Aarón. Mostraban su inconformidad. Eso había en su corazón. Eso había en ellos. ¿Qué más había en su corazón? Idolatría. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque hicieron el becerro de oro. Ese becerro al cual le dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y quiero ver que Apis era un dios de Egipto, el dios toro, el dios de la fertilidad, de los rebaños, de la prosperidad. Era una representación de la idolatría que había en el corazón de ellos. Ellos habían aprendido eso en Egipto, aunque eran esclavos. Habían aprendido eso en Egipto. En otras palabras, Egipto se metió en sus corazones. Y al ver las escrituras, hermanos, podemos asombrarnos. El Señor no quería librarles a ellos solamente de las cargas pesadas, sino de las tinieblas que estaban entrando a su corazón, hermanos. Esas cargas pesadas hacen que Egipto se vaya metiendo en nuestro corazón. Hacen que Egipto vaya calando en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de la iglesia. Y ahora el Señor pone un alto y nos santifica, hermanos. Nos santifica para que ya más Egipto no siga entrando en nuestros corazones. Amados hermanos, pensemos, hermanos, purifiquémonos, hermanos, según la misericordia de Dios para con nosotros. Hermanos amados, por favor, veamos lo que está en nuestro corazón, hermanos. Dios quiere santificarnos. Vayamos a Malaquías capítulo 3. Yo sé que muchos de ustedes saben qué dice ahí, hermanos. Y yo creo que el Señor sí quiere resaltar esto. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3. Amados hermanos, el Señor le sacó a Egipto. El Señor le sacó a Israel de Egipto. No solo para librarles de las cargas pesadas, sino para sacar con su luz las tinieblas que estaban ya entrando o que ya habían entrado en el corazón de Israel, manifestado en el becerro de oro. En el capítulo 3 de Malaquías, en el verso 3, dice: y se sentará, hablando del Señor, de Jehová, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, porque se sentará. Hermanos, ¿qué quiere decir esa palabra? Sentar, o qué significa, mejor dicho, esa palabra. Sentarse es un acto de humildad de Dios. Es la decisión de Dios, que es eterno, de entrar en ese tiempo que somos nosotros, y con humildad y paciencia sacar la escoria, limpiar, afinar, sacar la escoria de los hijos de Leví. Solo sus hijos podrán llegar a ser reyes y sacerdotes, entendamos, hermanos. La plata es redención, solo los redimidos podrán llegar
a este estatus eterno con Dios. Hermanos amados, Él primero quiere hacer de la iglesia, de nosotros, hermanos. No habrá un avivamiento si Dios no limpia su iglesia, porque en lugar de dar la santidad de Dios, contaminaremos, hermanos, la vida de otros. El Señor quiere limpiar a sus redimidos. En este tiempo, hermanos, en este tiempo quiere limpiar a sus redimidos, porque Él sí quiere mostrar más de su gloria. Quiere traer más luz, más conocimiento. Pero aquellos que estén dispuestos a dejar que Dios los limpie. Él quiere poner su naturaleza, que es el oro. Los reyes y sacerdotes serán limpiados para que seamos oro y para que seamos plata en sus manos. Y dice, y traerán ofrenda en justicia, ofrenda agradable. No solo traeremos con nuestras manos, sino que seremos ofrenda. Nuestra vida será una ofrenda para Dios. Nuestra vida será una revelación del Cordero sobre esta tierra. El Señor va a venir primero en sus hijos, en su iglesia, en los hijos que han madurado, en los hijos que han abandonado todas esas cargas y han dejado que Dios en su paciencia eterna nos limpie. Amados hermanos, qué amor de Dios para con nosotros. Qué amor de Dios, hermanos, el darnos un tiempo, el darnos este tiempo para sacar la escoria de nuestra vida, la escoria de nuestros corazones. Espero que nadie se ofenda al decir escoria, porque esa es la palabra que se usa para sacar las impurezas de los metales. Escoria, hermanos. Y aún así, hermanos, en la condición que estaba el corazón de Israel, aún así Dios los amó, hermanos. Aún así Dios los apartó. Dios quería hacerles un pueblo. Hermanos, otra vez Dios nos está amando. Dios nos ama, hermanos. Puedo asegurarlo, Dios nos ama. Sí tenemos escoria e impurezas en nuestras vidas. Y Él se está tomando ese tiempo con humildad y paciencia para limpiarnos otra vez. Porque cargas han vuelto al corazón de Israel. Han vuelto cargas al corazón de su iglesia, de su pueblo, y es necesario limpiarlas. Y en eso Dios nos muestra su amor. Primera de Juan, capítulo 3. Vayamos ahí, hermanos, por favor. Primera de Juan. En el capítulo 3, yo sé que esos versos son muy conocidos para ustedes, hermanos, pero repitámoslo, hermanos. Hermanos amados, Primera de Juan, capítulo 3. Mirad, está llamando nuestra atención. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Nosotros sí le conocemos. Cuán amor nos ha dado para otra vez decirnos, ven, yo quiero quitar otra vez tus cargas. Yo quiero limpiarte otra vez. Si has dejado entrar Egipto en tu corazón, yo quiero limpiarte otra vez, porque viene una luz más grande, hermanos amados. Él nos ama, Él nos está llamando, Él nos está dando su amor, Él nos está dando su tiempo, hermanos. Yo no sé cuál sería tu carga más pesada cuando el Señor te sacó de esas cargas de Egipto. ¿Cuál era tu preocupación más pesada? Pero, hermano, siendo redimido, ¿qué cargas tienes ahora? ¿Qué cargas tenemos, hermanos?
todavía luchamos sin tener mucho que hacer en nuestras casas, hermanos. Tal vez luchamos y decimos, tengo que orar, es que tengo que leer la Biblia. Amados hermanos, vayamos con gozo. Gracias a Dios que podemos leer las Escrituras y darle un tiempo al Señor. Hermanos amados, otra cosa, hermanos, quiero decirles. Nosotros decimos, y es cierto, y sabemos que el Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se va a enfriar. Hermanos amados, y nosotros pensamos y decimos, el problema es la maldad. Se multiplicó la maldad. Hermanos amados, por favor, como dice el Señor, no os conturbéis. No pongamos la mirada en que la maldad se ha multiplicado. Hermanos amados, Él nos ha amado. El Señor nos ha amado, hermanos, y nos sigue amando. Y por amor de nosotros, Él viene, hermanos, a limpiarnos otra vez. ¿Cuál es el problema, hermanos? Si no es la maldad, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema, hermanos, es que no hay una relación verdadera con Dios. Hermanos, yo quiero hacer un paréntesis. Tal vez alguien diga, hermano, pero usted está diciendo que todos no tenemos una relación verdadera con Dios. No, hermanos. Hermanos amados, si Dios ha derramado su misericordia, si Dios ha decidido venir otra vez, es por corazones y vidas que claman y que gimen por su pueblo, por su iglesia, hermanos. ¿Sí? El aumento de la maldad. Pero hermanos, nosotros pensamos en la maldad en el mundo, pero si nosotros investigamos esa palabra que usa las Escrituras para maldad, quiere decir violación de la ley. ¿Quién viola la ley? ¿El mundo o su pueblo? Oh hermano, regocíjate si tú no has violado la ley. Regocíjate si tú amas los mandamientos. Hermano amado, tú estás siendo parte de ese remanente por el cual el Señor viene. Ese remanente que Dios está mirando con sus ojos, y por ese remanente Dios extiende su misericordia a toda su iglesia y al mundo, y está llamando a su iglesia y está llamando al mundo hoy. Por favor, hermanos, miremos, es violación de la ley. Amados hermanos, eso es. Han vuelto las cargas a nuestro corazón porque hemos violado la ley. Hermanos amados, pero si tú estás siendo justo, buscando al Señor, alégrate y regocíjate porque estás sosteniendo la misericordia de Dios sobre este mundo, sobre esta vida. Hermanos amados, pero Dios nos ama. Dios quiere estar con nosotros, amados hermanos. ¿Por qué violamos la ley? ¿Por qué no amamos? No es la maldad, hermanos. ¿Saben qué es? Falta de relación con aquel que es amor. Nosotros tenemos una relación con nuestros hijos. Y hoy tal vez la estamos teniendo más cercana. Esperemos que sí, que se restaure la relación de amor, padres e hijos. La relación de amor, esposo, esposa, juntos. Oh hermanos, qué triste es oír que hay noticias de llamadas de auxilio porque los esposos ya no toleran a sus esposas. Los esposos ya no toleran a sus hijos. Los padres ya no saben qué hacer con la educación de sus hijos. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición que nuestros hijos puedan estudiar en nuestra casa! Pero hay una cantidad tal vez que no tolera. Dios nos dio esa respuesta hace muchos años, hermanos. Es una puerta abierta el estudio de nuestros hijos en casa. Hermanos amados, qué triste.
hermanos preciosos. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer todo por nuestra esposa, por nuestros hijos, porque tenemos una relación de amor constante con ellos. Espero que los hijos también quieran tener una relación de amor constante con sus padres. Y esa es la cosa, hermanos. Nosotros amaremos sus mandamientos si estamos teniendo una relación constante con nuestro Salvador, con nuestro libertador, el que nos liberta de las cargas, el que nos liberta del pecado, el que nos liberta de la pesadez de nuestra alma. Hermanos amados, esa es la clave. Una relación de amor, amados, no es el aumento de la maldad. Hermanos, es la relación que nosotros tengamos con Cristo Jesús. Cuando nosotros tengamos esa relación de amor, hermanos, entonces nosotros estaremos dispuestos a amar sus mandamientos, a guardar nuestra fe, a morir por nuestra fe, hermanos preciosos, así como estamos dispuestos a amar y a sacrificarnos por aquellos que amamos. Hermanos amados, Israel estaba agradecido por haberles libertado, pero Dios quería ir más allá, hermanos, porque les amaba y porque nos ama, hermanos. Hermanos amados, restablezcamos esa relación de amor con el Creador. Tal vez nos preguntemos, ¿por qué yo no amo sus mandamientos? ¿Por qué ya no cumplo yo como antes? Para mí, lo que decía las Escrituras era algo precioso guardarlo. Cuando yo oía un mensaje y un consejo, entonces mi corazón ardía por guardarlo. Hermanos amados, seamos honestos. Han regresado algunas de esas cargas, pero también ahora Dios nos ha santificado, nos ha apartado para a los hijos de Leví quitar esa carga, esa escoria. Amados preciosos, volvamos, dejémosle que el Señor limpie nuestros corazones. Dejemos que el Señor nos ama y amémoslo a Él. Amémoslo, hermanos. Sintamos ese ardor en nuestro corazón. Sintamos ese fuego en nuestro corazón, hermanos. Oh, amados hermanos preciosos, Dios ha venido a afinar y a limpiar a los hijos de Leví. Hermanos, cuando el mundo vea la limpieza de los hijos de Leví, cuando el mundo vea no solo las ofrendas físicas, sino que cada cristiano es una ofrenda en sí mismo para Dios, vendrán a nuestras iglesias, vendrán a nuestras casas y dirán: yo quiero ser esa ofrenda que ustedes son. Hermanos, no estamos ya en tiempo que nos falta el conocimiento. Conocemos, literalmente, estamos en el tiempo que ese conocimiento sea vida en nosotros. ¿Sí? En Deuteronomio capítulo 8 dice, les dijo Moisés, la voz de Dios les dijo, para que sepan que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Una sola palabra que salga de la boca de Dios, una sola palabra que tú logres oír en tus tiempos de oración, en tus tiempos de alabanza, en tus tiempos de meditación, en tus tiempos de humillación. Una sola palabra te dará vida, te dará fuego, encenderá el fuego. Una sola palabra, amados hermanos,
Oh, preciosos hermanos, oigamos esa palabra. Oh, oigamos esa palabra, amados hermanos. ¿Por qué no oramos en este momento? ¿Por qué no oramos, hermanos? Y reconocemos, Señor, hay luchas en mi corazón. Ya no hay esos impedimentos, hay luchas, pequeñas o grandes. Señor, reconozco que has venido a mostrarme lo que hay en mi corazón. Pero yo no quiero que eso siga en mi corazón. Yo quiero que mi Salvador me afine y me limpie, quite la escoria, quite cualquier impedimento y que con gozo yo acuda al lugar secreto de una relación de amor con Cristo Jesús. Hermanos, quiero darles otra palabra de consolación. Decimos y les dijimos que Dios tiene control de estas circunstancias que vive el mundo. Y todos nos preguntamos, ¿y ahí ahora qué será? El mundo no va a ser igual. ¿Y ahora qué pasará más adelante? Hermanos, les doy una clave y unas palabras de consolación. Hermanos, el Señor sabe qué debemos hacer hoy, mañana y en el resto de días para que sin perder la comunión con Cristo nosotros seamos bendecidos y provistos de nuestras necesidades. ¿Cuál es la clave? ¿Qué debemos hacer? Restaurar esa relación con Dios y preguntarle, Señor, tú eres la sabiduría, tú tienes la respuesta, tú tienes el remedio, tú tienes, Señor, tú sabes, porque para ti nada es escondido. Solamente, Señor, yo quiero tener esa nueva relación contigo, esa nueva vida contigo, Señor, y tú iluminarás mi entendimiento y mis ojos, y tú nos bendecirás. Amén, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Oremos, hermanos. Señor, cerrados hoy nuestros ojos, Señor Jesús. Dios amado, reconocemos tu bondad y tu amor, Señor, al darnos tu tiempo, Señor, al ser paciente con nosotros y querer venir a limpiarnos otra vez, Señor, de las cargas de nuestro corazón, de la escoria, de las impurezas, Señor, que han entrado en nuestro corazón por las cargas en que hemos estado, Señor, corriendo de aquí para allá. Señor eterno, pero te pedimos hoy esa gracia preciosa, esa intervención de tu mano, Señor, para que de este tiempo salgamos con una nueva relación de amor, con una nueva relación, Señor, en tu presencia, y que ese fuego, Señor, ese fuego de amor, Señor, con el cual tú nos has amado y con el cual tú quieres que te amemos, Señor, ese fuego haga que seamos celosos de tus mandamientos, de tu presencia, y que otra vez, Señor, esas cargas no nos abrumen, sino que nos abrume tu presencia, nos abrume, Señor, el deseo de encontrarnos contigo, el deseo de mostrarte a ti, Señor. Te bendecimos, tú tienes la respuesta, Señor. Seguiremos buscando tu rostro, Dios, porque día a día, paso a paso, tú, Señor, que sabes todas las cosas, nos darás el entendimiento para alcanzar, Señor, la bendición final, la bendición eterna y la bendición para estos días que vienen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Amén. Les amamos, hermanos. Que Dios les bendiga.